amados amigos y hermanos que nos escuchan. Que el Señor los bendiga en esta hermosa noche que Dios ha preparado para nosotros, que Dios hizo para nosotros. Le damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor a quien honra, honor y gloria se merecen, a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad? Estar aquí un miércoles más con ustedes. Muy contento por este privilegio, ¿verdad?, que tenemos de estar otra vez aquí con nuestros hermanos de la Iglesia Bautista de Buenavista y con todos los amigos que se conectan con nosotros a través de Facebook Live y a través del YouTube, ¿verdad? En esta noche, si se dan cuenta, tenemos un spot nuevo, ¿verdad? Estamos grabando el estudio desde la casa de nuestro amado pastor Juan Luis, y ¿verdad? Estamos aquí para darle la gloria al Señor y dándole gracias al Señor, ¿verdad? Porque cada día pues nos unimos más, nos une más como hermanos en Cristo, como hombres, ¿verdad? Y mujeres lavados con la sangre del Cordero, amado, y eso es una bendición y es, valga la redundancia, ¿verdad? Es una bendición para nosotros poder estar unidos y poder estar todos en comunión. Así que en esta noche vamos a estar comenzando los primeros 4 capítulos del libro de Números, ¿verdad? Ya que llevamos un tiempito estudiando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde pudimos ver Génesis, donde pudimos ver estos primeros 3 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo y Levítico, y en esta noche comenzamos con los primeros 4 capítulos del libro de Números para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amado, para los que no me conocen, ¿verdad? Respondo al nombre del hermano Manny Díaz. Nos congregamos, pertenezco a la Iglesia Bautista de Buenavista, allí en el sector José Noguera del barrio Buenavista en Calley. Así que extendemos a todos una cordial invitación de parte de nuestros hermanos, una cordial invitación de parte de nuestro pastor Juan Luis Rodríguez Meletiche, para que nos visiten, estén con nosotros allí todos los domingos. Todos los domingos comenzamos el culto al Señor a las 10:30 de la mañana. Todos los miércoles, por el momento, ¿verdad?, estamos a través de las redes. Aún los miércoles no nos estamos congregando, pero estamos conectados a través de las redes todos los miércoles desde las 7:30 de la noche en adelante. Y los domingos, como bien les dije, comenzamos el culto a nuestro Señor a las 10:30 de la mañana. Así que les tendemos una invitación a todos aquellos amigos y hermanos, ¿verdad?, que estén buscando una iglesia, que hayan escuchado la voz del Señor en estos últimos tiempos decisivos, ¿verdad?, y quieran asistir a la iglesia. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra Iglesia Bautista de Buenavista, una iglesia que practique el amor a Dios sobre todas las cosas, que practique el amor al prójimo, ¿verdad? Que evangelizamos, ¿verdad? Llevamos la palabra del Señor a las personas de nuestra influencia, y algo muy importante también, ¿verdad?, una iglesia que capacita a las personas para la gloria del Señor. Pero ¿con qué se capacitan? ¿Con qué se capacita el hombre? ¿Con qué se capacitan las personas? Pues con una sola cosa, con la palabra del Señor, ¿verdad? Todo esto para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, y nada más que añadir, vamos rapidito al estudio de esta noche. Los primeros 4 capítulos del libro de Números. Vamos rapidito, oramos y comenzamos el estudio de esta noche. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la honra, todo el honor y toda la gloria, Señor. A ti es a quien te pertenecen, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio, Señor, que tú nos das una noche más, Señor, de poder estar conectados a través de estas redes, Señor amado, a través de estas plataformas, Padre. Damos gracias por las plataformas, por el internet. Te damos gracias por estos medios, Padre, porque en medio de estos tiempos difíciles de pandemia, ¿verdad?, donde las personas están encerradas en sus casas, donde las personas están con ciertas limitaciones, Dios mío, tú hiciste provisión de estos medios, Padre, para que tu palabra a través de nosotros pueda seguir siendo llevada, Señor, a toda criatura, a todo el mundo, Señor amado. Te pedimos, Dios mío, que el estudio de esta noche, que no es otra cosa que tu palabra, Señor amado, Señor, haga el efecto por el cual tú la envías, Señor, que no retorna atrás vacía, dice tu palabra, Señor amado, que cale profundo los corazones de los oyentes, Señor, y que, Señor amado, convenza a través del Espíritu Santo, Señor amado, a las personas de pecado, de justicia, de juicio, Señor amado,
para que al fin de todo, Señor, al final de todo puedan llegar a tus pies, Señor amado. Que toda lengua confiese, Señor, que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, Dios mío. Gracias, Dios mío, úsanos en esta noche para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, recordemos, ¿verdad? Vimos a Éxodo. Recordemos cuando estudiamos el libro de Éxodo, pudimos ver a Israel siendo redimido, ¿verdad? Redimido, pero ¿redimido de qué? Redimido de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? La esclavitud de Faraón en tierra de Egipto, siendo liberado con mano dura de parte del Señor, ¿verdad? De esa tierra de esclavitud en Egipto, de la misma manera, ¿verdad? Que hizo Dios con nosotros, con la iglesia del Señor, que nos redimió, nos libertó de la esclavitud del mundo, nos libertó de la esclavitud del pecado, amados. Y eso mismo fue, ¿verdad? Todo eso que vimos en Éxodo, tipo y sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Vimos, como bien les dije ahora mismo, repito, vimos a Israel siendo libertado de la esclavitud en Egipto, siendo redimido por parte del Señor. Luego vimos en Levítico, en Éxodo, ¿verdad? Todo esto con el propósito de Dios anhelando separar un pueblo santo para Él, ¿verdad? Para su gloria. Luego, en Levítico, pudimos ver allí en las faldas del Sinaí al pueblo de Israel recibiendo las leyes divinas, las leyes santas, ¿verdad? Dadas por el Señor, directamente dadas por Dios a través de la boca del siervo Moisés. Vimos a Israel en la falda del Sinaí recibiendo las leyes divinas allí en Levítico. Vimos a Israel también adorando, practicando la adoración, los sacrificios, las ofrendas, los votos, ¿verdad? Ese tipo de adoración que se practicaba allí en el tabernáculo. Vimos la construcción del tabernáculo, del santuario, ahí en Éxodo también. Y también pudimos ver en el libro de Levítico el pueblo de Dios siendo capacitado para lo que ahora, ¿verdad? Para lo que ahora van ellos a enfrentar en el libro de Números. Ahora en Números vamos a ver a Israel ya listos para entrar a lo que es la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia allá en el libro de Génesis, que también pudimos tener esa hermosa oportunidad de estudiar el libro de Génesis. Vimos cómo Dios le prometió a Abraham una descendencia grande y le prometió una tierra para su descendencia. Ahora en Números, ¿verdad? Ya el pueblo está listo luego de haber sido redimido por Dios en Éxodo, luego de haber recibido las leyes en Levítico, luego de adorar, aprender lo que es la adoración al Señor en Levítico. Ahora vamos a ver al pueblo en Números listo para entrar a poseer la tierra que Dios le prometió. Amén. Así que rapidito vamos a entrar a la Biblia, ¿verdad? Esos primeros 4 capítulos de Números, que son los que vamos a estar estudiando en esta noche. Busque su Biblia y acompáñenos con su Biblia en el capítulo 1 de Números. Los versos que vamos a estar considerando en esta noche son los versos del 1 al 3. Así que, repito, Números capítulo 1, los versos del 1 al 3 son los que vamos a estar considerando en esta noche. Así que busque su Biblia y acompáñenos con la palabra del Señor. Así que dice el capítulo 1, versos del 1 al 3 del libro de Números de la siguiente manera. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, dice el verso 3, de 20 años hacia arriba. Todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Gloria al Señor por su palabra. Amados, aquí el Señor Jehová, Dios, el Dios soberano y todopoderoso, le está dando instrucciones a Moisés, ¿verdad? De que hiciera un censo en el pueblo. Todo esto con el propósito de contabilizar el pueblo ya una vez ellos están listos para entrar a la tierra de Israel. Preparar un ejército sabiendo que se iban a enfrentar a estas naciones paganas que habitaban esa tierra de Canaán, y era necesario que por mano dura, a través de la guerra, ellos
ellos sacaran esa gente, sacaran esos habitantes paganos de ese lugar en Canaán, para ellos tomar la posesión de la tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 4. Apocalipsis, verso 17, capítulo 17, verso 4, verso 14, perdón, nos dice de la siguiente manera: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. A Dios sea la gloria. Amados, recordemos que el pueblo de Israel viene de una cultura de esclavitud. Ellos vienen de la esclavitud en Egipto con una mentalidad totalmente temerosa, con una actitud y una mentalidad totalmente de esclavo. Por lo tanto, ellos no eran un pueblo guerrero, ellos eran un pueblo con una mentalidad de esclavo, de esclavitud, una mentalidad y una actitud cobarde de esclavo. Ahora bien, ellos tenían que guerrear, ellos tenían que entrar a la guerra para poder tomar posesión de Canaán, de la tierra que Dios le prometió. Y fíjate que esa es la razón por la cual Dios envía a Moisés a hacer un censo. Ahora bien, sabiendo que ellos eran un pueblo esclavo, con esa misma mentalidad de esclavo, ellos no eran un pueblo guerrero, ellos no eran un pueblo militar, por lo tanto no conocían estrategias militares, no conocían ningún tipo de estrategia de guerra. Por lo tanto, era Dios quien peleaba por ellos. Recordemos en el capítulo 14, verso 14 de Éxodo, que Dios les dijo las siguientes palabras: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Siendo ellos un pueblo con una mentalidad de esclavo, sabemos que ellos no tenían, como les acabo de decir, no tenían ningún tipo de conocimiento militar. Por lo tanto, era Dios mismo quien peleaba delante de su pueblo. Por eso dice Apocalipsis 17:14, repito: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Amado que me escucha, usted y yo, la iglesia del Señor, somos elegidos, somos llamados, elegidos y fieles, pero no fieles ni elegidos por nuestros propios méritos, sino fieles y elegidos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien hizo esa obra libertadora, esa obra de redención para su iglesia, para su novia, allí en la cruz del Calvario. Por eso para Él es toda la honra y el honor. Amén. Ahora bien, ya entrando en el capítulo 1 de este libro de Números, ¿verdad? Vamos a ver en esta noche rapidito los preparativos para este viaje. Los preparativos para el viaje hacia la tierra de Canaán. Amados, fíjate que ya Israel, luego de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Ya había pasado casi un año en el Sinaí, allí en las faldas del monte Sinaí. Ya había pasado casi un año luego de ellos haber salido de la esclavitud en Egipto. Y habían recibido la ley en Levítico, como les dije hace un momento, ¿verdad? Ya habían recibido la ley, ya habían construido el tabernáculo y ahora estaban por comenzar la marcha hacia la tierra prometida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado, usted y yo, la iglesia del Señor, ¿verdad? Tenemos las leyes del Señor en su palabra, ¿verdad? Nos reunimos todas las semanas en el templo a adorar y escuchar el consejo de Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Y es importante, los peros hemos aprendido que siempre son importantes. Luego del pero, ¿verdad? Viene algo importante. Quiero hacerte una pregunta en esta noche, solo para que reflexionemos. Amén. Solo para reflexionar, ¿verdad? En esto. ¿Estamos viviendo como se supone que vive el pueblo que heredará la tierra prometida? ¿Acaso estamos viviendo, usted y yo, amado que me escucha, de la manera que se supone que vive el pueblo que heredará la tierra prometida, la vida eterna, allá en la presencia del Señor? ¿Vivimos de esa manera? Fíjate que en el Sinaí, Israel, ¿verdad?, había recibido todas las leyes y las reglas que pudimos ver en Levítico.
pero ellos habían sido transformados en una nueva nación y habían sido equipados para su tarea. Todo esto de parte de Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo dando instrucciones a través del siervo Moisés. Habían sido capacitados allí en Levítico para ahora asumir esta gran labor de tomar posesión de la tierra prometida. Pero siglos más tarde, ¿verdad? Hablando del censo, que son estos primeros 4 capítulos, de este censo que Dios ordenó a Moisés que hiciera con el pueblo, siglos más tarde, después de ese censo, el rey David hizo lo mismo, hizo un censo, ¿verdad? En el pueblo, sin el consentimiento de Dios. Esa fue la gran diferencia, ¿verdad? En este caso en Números, Dios ordenó que se hiciera este censo para formar un ejército, para contabilizar el pueblo de Dios, para darle las estrategias a seguir en este peregrinaje hacia la tierra de Canaán. Pero el rey David pagó un alto precio siglos más tarde porque hizo este censo sin el consentimiento de Dios. Pues fíjate que aquí en Números Dios ordenó este censo, ¿verdad? Para organizar y preparar a Israel para la conquista. Pero el rey David censó al pueblo en una actitud, en una mala actitud, poniendo su confianza en su ejército y no en Dios, ¿verdad? David vio cómo salían a batalla, cómo ellos conquistaban, ¿verdad? Derrotaban a los pueblos enemigos y puso toda su confianza en el ejército y dejó de confiar en el Señor. Ese fue el gran error del rey David. Primero, censó al pueblo sin el consentimiento del Señor, y segundo, Dios, que escudriña los corazones, sabía que David estaba poniendo su confianza no en el Señor, que pelea nuestras batallas, que peleaba sus batallas también. En vez de poner su confianza en el Señor, estaba poniendo toda la confianza en su milicia, en su gran ejército. Amén. Amado hermano, te pregunto en esta noche de igual manera para que reflexionemos. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Acaso en nuestras propias fuerzas? ¿Acaso en nuestras propias capacidades? ¿O en el Señor? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En la cuenta de banco? ¿En nuestros trabajos? ¿En nuestro intelecto? ¿En nuestras capacidades? ¿En nuestras destrezas? ¿En nuestros talentos? ¿O nuestra confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora bien, entrando ya a lo que es el censo y la organización del pueblo de Israel en los capítulos del 1 al 4, hermano, los problemas que trae, ¿verdad? No es fácil organizar un grupo tan grande de cerca de 2 millones de habitantes y siguieron creciendo en ese peregrinaje, ¿verdad? Los problemas que trae un viaje de una multitud tan grande, y no solamente con una multitud tan grande, sino bajo las condiciones en que ellos iban a caminar en un desierto, ¿verdad? Son mucho más complicadas. Esos problemas son mucho más complicados de lo que uno se puede imaginar. Imaginemos este pueblo caminando sin alimento en el momento, porque Dios siempre proveía, los proveía de maná. En un momento comenzó a darle codornices, les daba agua en el desierto, ¿verdad? Pero todo esto al principio no estaba. Ellos únicamente dependían de la confianza en el Señor, de la fe puesta en el Señor, ¿verdad? Salieron a caminar por ese desierto con su fe puesta en el invisible, como mirando al invisible. Amén. Y no era fácil todo lo que ellos iban a enfrentar en ese caminar por el desierto. Por eso era necesario organizar bien a las tribus de Israel. Era muy necesario también establecer el orden tanto en el campamento como en esa marcha. Era muy importante tener un orden, ¿verdad? Unas leyes, unas reglas en ese peregrinaje, en ese caminar hacia la tierra prometida. Pero fíjate que el primer paso para organizar a Israel era precisamente hacer un censo. Amén. Ese era el primer paso, organizar un censo para el pueblo de Israel. Amado que me escucha. Pero, ¿por qué se realizó este censo? ¿Cuál fue el propósito de este censo? ¿Por qué Dios ordenó a Moisés realizar este censo? Fíjate que pues los israelitas iban a conquistar Canaán y era necesario organizarlos para la guerra. Aquí ellos no iban a ir con palabras
sutiles, ellos no iban a tratar de convencer con palabras a estos habitantes paganos de Canaán, sino que tenían que luchar, tenían que pelear con ellos, tenían que sacarlos con mano dura de esa tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios le prometió. Fíjate que el pertenecer al ejército de Israel era obligatorio, dice la escritura, como podemos ver aquí en el capítulo 1 de Números, era obligatorio desde los 20 años de edad en adelante. Cuando vemos el verso 46 de este primer capítulo, de este capítulo 1, este verso nos ofrece la maravillosa cifra de 603.550 hombres de guerra. Fíjate que en ese momento se contabilizaron 603.550 hombres de guerra, y todo esto sin incluir a los levitas. Estamos hablando solamente del ejército, hombres de 20 años de edad en adelante capacitados para la guerra. Y cuando digo capacitados es porque sabemos que dentro de todos ellos habían discapacitados también, personas que no podían caminar, personas con condiciones físicas, personas con enfermedades que obviamente no podían pertenecer al ejército. Personas capacitadas para la guerra. En ese momento se contabilizaron 603.550 hombres capacitados para la guerra, y sin incluir a los levitas. ¿Por qué no se incluían a los levitas? Pues la razón es la siguiente: porque sus funciones eran en el tabernáculo. Los levitas estaban encargados de lo relacionado al tabernáculo. Los levitas no pertenecían al ejército. Todo esto lo podemos ver en los versos del 47 al 51 de este primer capítulo. Ahora bien, los levitas eran como una guardia especial para el tabernáculo, ¿verdad? Era como eso mismo, una guardia especial para el tabernáculo. Estaban encargados de las labores que se realizaban allí junto con los sacerdotes en el tabernáculo, ¿verdad? Eran como una guardia especial. En el capítulo 26 de este mismo libro de Números, ¿verdad? Vamos a ver más adelante un segundo censo, ¿verdad? Que se hizo al terminar ese peregrinaje en el desierto, que nos da una cifra un poco menor de estos 603.550 hombres de guerra que vimos ahora en el capítulo 1. Este segundo censo nos da una cifra un poco menor a la de este primer censo, lo que nos indica, ¿verdad?, que los rigores de este viaje por el desierto y la disciplina impuesta por Dios les impidieron a Israel seguir creciendo en número como habían crecido en Egipto. Fíjate que ellos pasaron por la disciplina del Señor, ¿verdad? En los errores que cometieron en el peregrinaje, Dios los sometió a una disciplina, ¿verdad?, no dando por inocente al culpable. Ahora bien, amado, Israel era un pueblo que había salido de la esclavitud. Por lo tanto, no era un pueblo capacitado para la guerra. Pero como les dije al principio, Dios pelearía por ellos. Amado, y eso no solamente sucedía en el Antiguo Testamento. Hoy, para la iglesia del Señor, para la iglesia de Jesucristo, su novia, usted y yo, amado que me escucha, Dios sigue siendo el que pelea nuestras batallas como poderoso gigante. A Él sea la honra, la gloria y el honor. El Señor les había prometido en el capítulo 14, verso 14 de Éxodo, como les dije hace un momento, lo que les dijo en ese momento fue lo siguiente: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Era Dios mismo quien iba a pelear por ellos. Era Dios mismo quien iba a sacar con mano dura, de la misma manera que hizo con Faraón en Egipto. Ahora Dios mismo lo iba a hacer con las naciones paganas que poseían la tierra de Canaán. A Él sea la gloria. Ya entrando en lo que es el capítulo 2 de este libro de Números, ¿verdad?, vamos a ver cómo fue la distribución de estos campamentos de Israel, esa distribución por tribus, ¿verdad?, sabiendo y recordando que eran 12 tribus de los hijos de Israel, ¿verdad? 12 tribus de los hijos de Israel, de Jacob, ¿verdad? Los hijos de Jacob formaron las 12 tribus de Israel, y en esa distribución, en este capítulo vamos a ver esa distribución de esos campamentos por tribus, ¿verdad? Por cada uno por su tribu. Fíjate que Jehová, Dios, mandó organizar a Israel en 4 campamentos. Dios les dio las instrucciones de organizar 4 campamentos diferentes en Israel. Todo esto alrededor del tabernáculo, ¿verdad?, con 3 tribus
por cada campamento. Eran 4 campamentos y cada uno de estos campamentos contenía 3 tribus por cada uno de esos campamentos, ¿verdad? Los 4 campamentos estaban organizados ¿verdad? Con el tabernáculo en el medio y los levitas alrededor de él. Era como la habitación de Dios, el tabernáculo, en el mismo medio del pueblo, y el resto de las 12 tribus acampando alrededor del tabernáculo con la presencia de Dios en su habitación, en medio de ellos, en el tabernáculo. Aleluya. Ahora bien, Moisés y los sacerdotes, fíjate qué interesante que Moisés y los sacerdotes se ubicaban frente a la puerta del atrio del tabernáculo. Moisés junto a los sacerdotes ocuparon la posición delante del tabernáculo, a las puertas del tabernáculo. Al lado este, ¿verdad? Al lado este del tabernáculo, las tribus de Judá, la tribu de Isaacar y Zabulón. Al lado sur, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Al lado oeste del tabernáculo, la tribu de Efraín, la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Y al norte del tabernáculo, la tribu de Dan, la tribu de Aser y la de Neftalí. Todos estos 12 nombres que yo les acabo de mencionar fueron los 12 hijos de Jacob. Amén. Ahora bien, las tribus de Judá, Rubén, Efraín y Dan eran líderes. Estas tribus de Rubén, ¿verdad? De Judá, de Rubén, de Efraín y de Dan, eran las tribus líderes. Cada una encabezaba su grupo de tribus. O sea, y llevaban banderas, ¿verdad? Que los identificaba como los líderes de cada campamento. Ahora bien, según la tradición judía, la bandera de Judá tenía una figura de león, de un león, ¿verdad? Pero mira qué interesante, Jesús, por ser descendiente de esta tribu de Judá, se le conocía en Apocalipsis 5, verso 5, como el león de la tribu de Judá. Amén. Ahora bien, la bandera de Rubén tenía una cabeza humana, ¿verdad? Ondeando, esa bandera tenía una cabeza humana. La de Efraín, un buey, y la bandera de Dan contenía la figura de un águila. Si observamos el verso 9, cuando vamos al verso 9 de este segundo capítulo de Números, veremos la posición prominente que tenía la tribu de Judá ante la puerta del tabernáculo, en el campamento y a la cabeza de la nación cuando ésta marchaba. La tribu de Judá tenía una posición de mucha importancia en el campamento de Israel, y no solamente en el campamento, sino que en la marcha. Esta era la tribu que iba al frente, ¿verdad? Ante la puerta del tabernáculo en el campamento y a la cabeza de la nación cuando la nación marchaba en el desierto. Esto tenía una razón. Esto se debía a algo, ¿verdad? Y esto se debía en parte a su superioridad en número sobre las otras tribus. Ellos eran superiores en número, ¿verdad? En cantidad de hombres, por lo tanto iban al frente, es una de las razones. Y sin embargo, ¿verdad? También podría ser que esta ubicación de honor se daba a que Judá había sido designada como la cabeza de la casa, allá en esa profecía que Dios le dio a Jacob en Génesis, en el libro de Génesis. Amén. La organización de Israel también era militar. Esta organización que Dios estableció, este orden que Dios estableció alrededor del tabernáculo y en la marcha en el desierto, ¿verdad? Esa organización de Israel era también tipo militar. Cada tribu tenía su posición en el campamento y también tenían su capitán. Por eso, como les dije hace un momento, cada uno de esas tribus líderes poseía una bandera que los identificaba como los líderes del campamento, como los líderes de cada tribu alrededor del tabernáculo. La nación entera estaba organizada como un ejército bajo la dirección de Jehová. El Señor era su capitán, Dios era el estratega, Dios era el guerrero, Dios era su protector. Todo lo que ellos hacían en el desierto, todo estaba liderado por el Señor. La nación entera estaba organizada como un ejército donde Jehová
el Dios de los ejércitos era el que peleaba por ellos y era su capitán, que era y es el jefe supremo y tenía su tienda en medio de ellos. Qué hermoso. Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, amado, Dios dirigía cada movimiento de Israel. Dios dirigía cada paso de este pueblo por medio de la nube de fuego en la noche y por medio de la columna de la columna de fuego en la noche y por la columna de nube durante el día. Y los levitas que acampaban inmediatamente al tabernáculo era la guardia de honor y de servicio. Alabado sea el Señor. Amado hermano, nosotros, escucha bien, nosotros, la iglesia de Jesucristo, también tenemos que guerrear contra las fuerzas del mal. Esto no era solamente para el pueblo de Israel allí en el desierto. Fíjate que la iglesia del Señor, usted y yo, amado que me escucha, tenemos que guerrear contra las fuerzas del mal. Tenemos que guerrear contra el pecado. Tenemos que guerrear contra todo lo que se oponga al Señor. También tenemos que guerrear, aleluya, y tomar, al igual que ellos, tomar posesión de la tierra prometida. Todo esto no con nuestras propias fuerzas. Como les dije al principio, Dios es quien peleaba por ellos, y es Dios quien sigue peleando por su pueblo. Por lo tanto, la seguridad nuestra de entrar a la tierra prometida, a la presencia del Señor, a las moradas celestiales, en el cielo junto a Él, no es con nuestras propias fuerzas. Es Dios mismo quien antes de la fundación del mundo escogió a un pueblo para ser redimido, para salvarlo, y Él con sus propios méritos es quien nos da, aleluya, este hermoso privilegio de alcanzar la tierra prometida. Disculpa, amados, que se me cayó aquí el control de la computadora y tuve que doblarme un segundito a recogerlo. Aleluya. Ahora bien, nosotros, la iglesia, como le dije, del Señor, también tenemos que guerrear. Aleluya. Y aunque nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, sí tenemos que recordar lo que dijo Jesús en el capítulo 11 del libro de Mateo, que nos dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que, amados, esto no se trata de que nosotros tenemos que ser agresivos ni guerreros, ¿verdad? No es que la iglesia tiene que formar un ejército para pelear, ¿verdad? Sino que tenemos que ser valientes contra las fuerzas del mal. Tenemos que ser aguerridos, ¿verdad? Contra nuestro propio pecado. Amén. Amado, este ejército de Israel tenía que marchar todos unidos. Todos ellos tenían que caminar como un solo cuerpo. De la misma manera que la iglesia del Señor, nosotros tenemos que caminar, tenemos que marchar como un solo cuerpo, como el cuerpo del Señor. De la misma manera, ¿verdad?, que este ejército tenía que marchar unidos. También nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que trabajar coordinados, y se logra mucho mejor trabajando como un equipo, visitando. ¿Cómo nosotros hacemos esta marcha, este peregrinaje en este mundo, ¿verdad? Visitando a los enfermos, evangelizando, plantando iglesias, congregándonos los domingos, amados, haciendo la obra que Dios puso en nuestros corazones para que realicemos. Entonces seremos, como dice el capítulo 6 de Cantares, imponentes como ejércitos en orden. Qué hermoso. Ya entrando en los capítulos 3 y 4 del libro de Números, vamos a ver a los levitas, el rol de los levitas, qué hacían los levitas alrededor del tabernáculo, qué hacían los levitas en el peregrinaje hacia la tierra de Canaán. Capítulos 3 y 4 del libro de Números. Amados, recordemos que en Éxodo Dios había redimido a los primogénitos de la familia de Israel en la Pascua, allá en la Pascua en Egipto. Recuerdan en la Pascua que Dios redimió a todo primogénito de las familias de Israel cuando pasó el ángel de la muerte y sus casas, sus dinteles estaban pintados con sangre de cordero. El ángel de la muerte pasó y solamente murieron los primogénitos egipcios. Dios redimió a los primogénitos de los israelitas allá en la Pascua en Egipto. Todos los primogénitos le pertenecían a él.
todos los primogénitos de Israel le pertenecían al Señor. Pero, como vimos en Éxodo, Jehová tomó a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos. Recordemos allá en Éxodo, cuando Moisés descendió del Sinaí con las tablas de los mandamientos, encontró al pueblo adorando un becerro de oro. Moisés, lleno de ira, destrozó las tablas, las tiró contra el suelo, destruyó las tablas de los mandamientos, cuando encontró el pueblo adorando el becerro de oro, y solamente fueron los levitas los que acompañaron a Moisés, solamente fueron la tribu de Leví los que se fueron a favor de Moisés. En ese momento Dios sustituyó a los primogénitos de Israel por la tribu de Leví. Ahora bien, los levitas se encargaban del cuidado del tabernáculo, mientras que los sacerdotes oficiaban el culto ceremonial. Si veamos al capítulo 46, verso 11 de Génesis, cuando vemos ese capítulo 46, verso 11 de Génesis, veremos que Leví había tenido 3 hijos. Uno de ellos era Gersón, el otro, su nombre era Coat, y el tercer hijo se llamaba Merari. Los descendientes de estos 3 hijos de Leví, de Gersón, Coat y Merari, formaban 3 divisiones, y cada división tenía un cargo especial en relación con el cuidado del tabernáculo. Qué privilegio más hermoso tuvieron estos hijos de Leví, simplemente por permanecer fieles al Señor. Qué hermoso ese privilegio dado por el Señor. Cuando Moisés descendió del Sinaí con las tablas del pacto, los encuentra adorando el becerro de oro. Por ellos permanecer fieles al Señor, estamos viendo cuántos privilegios ellos alcanzaron, ellos obtuvieron de parte del Señor por mantenerse fieles al Señor. Fíjate que te acabo de decir que tenían un cargo especial en relación con el cuidado del tabernáculo, los descendientes de estos 3 hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Sus deberes, ¿cuáles eran? Pues sus deberes eran ayudar a transportar el tabernáculo cuando el pueblo cambiaba el campamento de lugar, y también formaban una guardia cuando estaban en un lugar fijo. Cuando el pueblo comenzaba la marcha, se movía, si era de noche, tan pronto se movía la columna de fuego, el pueblo tenía que comenzar a marchar tras la columna de fuego, si era de noche, y de la misma manera de día con la columna de nube. Tan pronto eso sucedía, que la columna de fuego o la columna de noche se movían, el pueblo tenía que comenzar a marchar, tenía que comenzar la marcha tras esta columna. En ese caso, ellos formaban, ¿verdad?, una guardia. Ellos tenían que desmontar el tabernáculo y hacerse cargo del transporte de todos los utensilios de ese lugar santo que Dios ordenó establecer para el culto a Él. Ahora, una vez ellos se detenían en algún lugar donde se detuviera la nube de fuego o la columna de nube, donde se detuviera la columna de nube o la columna de fuego, ahí el campamento tenía que detenerse, y ellos de la misma manera eran los encargados de volver a instalar todo este santuario parte por parte y pieza por pieza. Cuando ellos se establecían, entonces ya una vez formado, una vez montado nuevamente el tabernáculo, entonces ellos se encargaban de ser los cuidadores de ese lugar. Qué hermoso privilegio. Amén. En este caso, ¿verdad?, quedaban los familiares de Gersón al oeste del tabernáculo. Cuando ellos se detenían, los familiares de Gersón ocupaban el lado oeste del tabernáculo, la familia de Coat ocupaba el lado sur, y la familia de Merari ocupaba el lado norte del tabernáculo. Fíjate que los gersonitas, los descendientes de Gersón, los gersonitas, tenían a su cargo el cuidado de las cubiertas del tabernáculo. En el capítulo 3, versos 25 y 26 podemos observar ese detalle. ¿Y cómo ellos hacían eso? ¿Verdad? ¿Cómo ellos cargaban y cuidaban estas cubiertas del tabernáculo? Fíjate que con 2 carretas tiradas con bueyes, ellos transportaban esos cueros, esas pieles y esas telas. Con 2 carretas aladas por bueyes, ahí ellos cargaban todos estos cueros, todas estas pieles, todas estas telas. Allá en el capítulo 7, versos 6 y 7 podemos observar eso.
Más adelante le vamos a estar dando más énfasis cuando lleguemos a esos capítulos. Pero todo esto en carretas de buey. Los coatitas, los descendientes de Coat, ¿verdad? Los que también era uno de los hijos de Leví, los coatitas, la familia de Coat, tenían a su cargo los muebles del tabernáculo. ¿Cuáles eran estos muebles? El incensario, la mesa de los panes de la proposición, el altar de bronce, y entre ellos estaba también el arca del pacto. Era la familia de Coat los que estaban a cargo de estos utensilios. ¿Y cómo ellos transportaban todo eso? Todo esto era transportado, ya no eran solamente 2 carretas aladas por bueyes, como lo hicieron los hijos de Gersón, sino que ahora esto era tirado y alado en 4 carretas, tiradas por 8 bueyes. Capítulo 7, verso 8. Obviamente tenían que ser más carretas, tenían que ser más bueyes, porque ya estos utensilios eran más grandes en tamaño y eran más pesados. Por lo tanto necesitaban más fuerza. Amén. Pero los meraritas, los hijos de Merari, también hijos de Leví, cuidaban las tablas del tabernáculo. Era como decir, estas tablas del tabernáculo era como el esqueleto de ese lugar, ¿verdad? Las tablas de las que le daban forma al tabernáculo. Eso es lo que se conoce como las tablas del tabernáculo. Y eran los meraritas, los hijos de Merari, hijo de Leví, eran los encargados de cuidar estas tablas del tabernáculo, allá en el capítulo 3, versos 36 y verso 37, y las cargaban en sus hombros. Fíjate qué hermoso, amado. Escucha bien. Los hijos de Merari, los meraritas, eran los encargados de cargar las tablas del tabernáculo. Pero observa y escucha bien este detalle, amado hermano. Nuestro Señor Jesucristo cargó las tablas sobre sus hombros. Los hijos de Merari cargaron las tablas del tabernáculo, aladas y tiradas en carretas con bueyes. Nuestro Señor Jesucristo cargó las tablas sin ningún tipo de ayuda. Las cargó sobre sus hombros, sobre su cuerpo lastimado y lacerado con ese brutal ataque que recibió de parte de los romanos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el campamento estaba por levantarse, los sacerdotes envolvían las partes del tabernáculo, cubriéndolas con telas y cuero. Amado hermano, todo esto nos demuestra la gran reverencia con la que marchaban las cosas relacionadas en el culto para el Señor en Israel. Te repito, todo esto nos demuestra la gran reverencia con la que se manejaban todas estas cosas relacionadas con el culto en Israel. Amado hermano, esto es algo que nosotros, la Iglesia del Señor, debemos aprender. Todos los asuntos relacionados al culto para Dios son asuntos muy serios. Amén. Pues le estamos celebrando culto al Santo de Israel. Todo lo que nosotros hacemos relacionado en el culto no es para agradar a los hombres, no es para agradarle a usted, no es para agradarme a mí, no es para mantener a los jóvenes contentos, no es para mantener al ministerio de damas contento, no es para mantener el ministerio de caballeros contento. No se trata de nada que tenga que ver con el hombre. Todo lo relacionado al culto del Señor es para agradarle a Él. Por lo tanto, es serio todo lo que se relaciona al culto para Dios. Son asuntos muy serios, amado, pues le estamos celebrando culto al Santo de Israel, al soberano Dios, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz. A Él sea la gloria y la honra. Amado hermano, terminando con el capítulo 4, para poder realizar los trabajos descritos en el capítulo 4, estos hombres debían tener entre 30 y 50 años de edad. Fíjate que había una edad establecida, ¿verdad? Entre 30 y 50 años de edad era lo que se necesitaba para realizar estos trabajos descritos en este capítulo 4, entre 30 y 50 años, y se esperaba que cumplieran sus deberes al detalle. Fíjate que la falta de cumplimiento
en estas labores era algo muy serio, significaba para ellos la muerte. En el capítulo 4, verso 20 podemos observar ese detalle. Algo mal, alguna instrucción que ellos no siguieran, significaba y les costaba la vida. Era cosa de vida o muerte. Amén. Pero no es que ellos le servían al Señor, ni seguían estas instrucciones temiendo a la muerte, ¿verdad? Se supone que ellos siguieran estas normas, siguieran estas reglas por agradecimiento a lo que Dios había hecho por ellos, por esa liberación que Dios hizo de la esclavitud en Egipto, por el sustento que Dios les había dado a ellos durante toda la existencia de Israel como nación. Se supone que ellos vivieran agradecidos por haber sido escogidos, por haber sido hecho una nación, por haber sido hecho pueblo de un pueblo que no era pueblo, como dice la misma escritura. Todo ellos debían hacerlo por agradecimiento y por amor a su Creador, por amor a su Dios. De la misma manera que usted y yo le servimos a nuestro Señor Jesucristo, todo por agradecimiento, por lo que Él hizo por nosotros, por amor y por agradecimiento, amado. Nosotros debemos vivir una vida agradecida delante del Señor. Debemos vivir una vida contento, sin quejarnos, siendo agradecidos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. El simple hecho de que el Señor haya cambiado nuestro destino. Y cuando digo simple no es porque sea simple, para Él fue simple. Y simple porque Él es Dios, pero lo que le costó fue la vida de su Hijo Jesucristo. Cuando digo simple no lo estoy diciendo como cualquier cosa. Lo digo simple porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Pero no porque haya sido algo sin valor. Todo lo contrario. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí fue entregar su cuerpo, entregar su vida, amado. Y por esa obra que el Señor Jesucristo hizo, nosotros debemos vivir agradecidos y servirle al Señor, obedecer sus normas, obedecer sus leyes por agradecimiento y por amor a lo que Él hizo por nosotros. Alabado sea su nombre. Así que, terminando, amado, como les dije, la falta de cumplimiento de todas estas normas, de todas estas leyes, les costaba a ellos la vida. Se jugaban la vida al desobedecer las normas y las leyes del Señor. Para el servicio al Señor, amado, se necesitan hombres fieles y maduros. Fíjate que había una edad establecida, entre 30 y 50 años era la edad establecida para poder cumplir con estos servicios. No estoy diciendo que se necesite una edad. Los jóvenes pueden trabajar para el Señor también, pero tienen que ser jóvenes fieles y jóvenes maduros, jóvenes capacitados para la obra del Señor. Amén. Así que es muy importante, amado, que nosotros entendamos que el asunto del culto, el asunto de todo lo relacionado al culto del Señor son asuntos muy serios. Pues como les dije hace un momento, es al Rey de Reyes y al Señor de Señores a quien nosotros le ofrecemos culto. Amén. Toda la honra y toda la gloria sean para Él. Amado, hasta aquí el estudio de hoy. Completamos los primeros 4 capítulos, todo lo relacionado a este primer censo en el libro de Números, este censo que Dios le ordenó al siervo Moisés que hiciera a su pueblo. Cubrimos los primeros 4 capítulos. Ya el próximo miércoles que estemos con ustedes vamos a estar cubriendo los capítulos del 5 al 10. Amén. Así que hasta aquí el estudio de esta noche. Espero que, ¿verdad?, que lo hayan podido entender. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan ¿verdad?, que tengan en su mente, que quieran hacer, la pueden hacer vía texto a mi número personal, que es el 787-452-7235. Al Señor sea toda la gloria, al Señor sea toda la honra y al Señor sea todo el honor. Que el Señor los bendiga en esta noche, el Señor los guarde y será hasta la próxima. Recordemos, este domingo comenzamos el culto a las 10:30 de la mañana, así que todos están invitados para que nos acompañen este próximo domingo desde las 10:30 de la mañana en adelante. Reciban un abrazo de mi familia, de mi esposa Debra, de mis hijos. Reciban un abrazo de parte de nuestro pastor Juan Luis Rodríguez Meletiche. Estamos en la Iglesia Bautista de Buenavista para servirles. Que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga en esta hermosa noche.